Así pasaron 2 semanas, en cuyo transcurso se produjo ese acontecimiento tan deseado por Iván Ilich y su mujer. Petryshev pidió formalmente la mano de su hija. Sucedió por la tarde. Al día siguiente, Praskovia Fyodorovna entró en la habitación de su marido sin saber muy bien cómo anunciarle que Fyodor Petrovich se había declarado. Pero esa misma noche, Iván Ilich había sufrido un nuevo empeoramiento. Praskovia Fyodorovna se lo encontró en el sofá de siempre, pero en una postura distinta. Estaba echado de espaldas, gemía y miraba al frente con ojos inmóviles. Ella empezó a hablar de medicinas, pero él entonces se quedó mirándola y Praskovia Fyodorovna dejó la frase a la mitad. Tan grande era la rabia hacia ella que se reflejaba en esos ojos. «Por el amor de Dios, déjame morir en paz», dijo. Ella hizo intención de retirarse, pero en ese momento entró la hija y se acercó para darle los buenos días. Iván Ilich la miró igual que a su mujer, y a las preguntas sobre su salud respondió secamente que pronto los liberaría a todos de su presencia. Las 2 mujeres guardaron silencio, se quedaron un rato en su compañía y luego se marcharon. «¿Es que tenemos nosotras la culpa?», preguntó Lisa a su madre. «Parece que le hemos hecho algo. Me da pena de papá, pero ¿por qué nos atormenta?». A la hora acostumbrada llegó el médico. Iván Ilich solo le contestaba con monosílabos, sin apartar de él su mirada llena de odio. Al final añadió: «Sabe usted perfectamente que no puede hacer nada por ayudarme, así que déjeme en paz». «Podemos aliviarle los sufrimientos», dijo el médico. «Ni siquiera eso puede hacer. Déjeme en paz». El médico pasó a la sala e informó a Praskovia Fyodorovna que el enfermo estaba muy mal y que el opio era el único medio de calmar sus padecimientos, que debían de ser espantosos. Añadió que sus sufrimientos físicos eran terribles sin duda, pero más terribles aún eran los morales, y que estos eran la principal causa de su tormento. Sus tormentos morales consistían en que esa noche, al contemplar el rostro soñoliento, bondadoso y de pómulos salientes de Werasim, le había venido de pronto a la cabeza la siguiente idea: ¿y si en realidad toda mi vida consciente, no ha sido como habría debido ser? Se le ocurrió pensar que lo que hasta entonces había considerado una completa imposibilidad, es decir, que no había vivido como debería haberlo hecho, podía ser verdad. Y se dijo que esos leves intentos de lucha contra todo lo que la gente encumbrada considera bueno, que esos leves intentos de los que se había desentendido a las primeras de cambio, podían también ser verdaderos, y que todas las demás cosas podían no ser como debieran haber sido. Su trabajo, su modo de vida, su familia, los intereses mundanos y profesionales, todo eso podía no ser como debería haber sido. Trató de defender ante sí mismo cada una de esas cosas, y de repente reparó en la fragilidad de lo que estaba defendiendo. No había nada que defender. «Y si eso es así», se dijo, «y voy a abandonar la vida con la conciencia de haber destruido todo lo que me ha sido dado, sin haber sido capaz de poner remedio a nada, ¿qué será de mí?». Se echó de espaldas y se puso a repasar toda su vida de modo completamente distinto. Esa mañana, cuando vio al criado y después a su mujer y a su hija, y más tarde al médico, cada uno de los gestos y palabras de esas personas le habían confirmado la terrible verdad que se le había revelado en el transcurso de la noche. En ellos se veía a sí mismo, veía todo aquello por lo que había vivido, y se daba perfecta cuenta de que nada había sido como habría debido ser, de que todo había sido un engaño gigantesco y espantoso que le había ocultado tanto la vida como la muerte. Esa conciencia aumentaba, decuplicaba sus sufrimientos físicos. Gemía, se debatía, se arrancaba la ropa, tenía la impresión de que algo le sofocaba y lo oprimía, y también por eso los odiaba a todos. Le administraron una fuerte dosis de opio y se quedó dormido, pero a la hora de la comida todo volvió a empezar. Echaba de la habitación a cuantos iban a verle, no paraba de dar vueltas en el sofá. En un determinado momento entró su mujer y le dijo: «Jean, querido, hazlo por mí». «¿Por mí?». «No puede perjudicarte, y a menudo ayuda, no es nada, y a veces la salud». Él puso los ojos como platos. «¿Qué? ¿Los sacramentos? ¿Para qué? No es necesario». Sin embargo, ella se echó a llorar. «Sí, amigo mío, llamaré a nuestro sacerdote, que es muy amable». «Muy bien, estupendo», profirió él. Cuando llegó el religioso y lo confesó, Iván Ilich se sosegó.
Tuvo la impresión de que sus dudas perdían parte de su pujanza y, en consecuencia, también sus sufrimientos, y por un instante albergó ciertas esperanzas. De nuevo se puso a pensar en el intestino ciego, en la posibilidad de que volviera a funcionar con normalidad. Comulgó con lágrimas en los ojos. Cuando volvieron a tumbarlo después de comulgar, por un momento se sintió mejor, y de nuevo recobró la esperanza de vivir. Se puso a pensar en la operación que le habían propuesto. Vivir, quiero vivir, se decía. Su mujer vino a saludarle, pronunció las mismas frases de siempre y a continuación añadió: ¿No es verdad que te encuentras mejor? Sin mirarla, Iván Ilich respondió que sí. La ropa de Praskovia Fyodorovna, su constitución física, la expresión de su rostro, el tono de su voz, todo le decía lo mismo. Nada es como debería ser. Todo aquello por lo que has vivido y sigues viviendo es una mentira y un engaño que te están ocultando la vida y la muerte. Y en cuanto esas palabras le vinieron a la cabeza, sintió una oleada de odio, acompañada de un lacerante dolor físico y de la clara conciencia de que el fin era inminente e inevitable. Se produjo una novedad en su estado. Ahora las punzadas eran tan fuertes que se retorcía como si le estuvieran traspasando con un hierro. Se le cortaba la respiración. La expresión de su rostro cuando pronunció aquel sí había sido terrible. Después de articular esa palabra, mirándola directamente a la cara, se puso boca abajo con una rapidez inesperada, dada su debilidad, y empezó a gritar: «¡Marchaos, marchaos! ¡Dejadme en paz!».